Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección de historia, la historia de las diásporas, a Milim, junto a Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, trabajando siempre en estos temas de historia. Si no es con una cosa, es con la otra, pero siempre en estos temas que son tan interesantes. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que el tema que vamos a tratar hoy, como todos, lo pueden encontrar también en la página web milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía cada 2 semanas suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a seguir con este macro capítulo que estamos dedicando durante este año a el exilio después de la expulsión de Sefarad. Hemos visto los que se fueron y ahora estamos hablando en las últimas entregas de los que se quedaron. Y muchos se quedaron y parece que desaparecieron, pero no tanto así, ¿no? Porque justamente hoy vamos a hablar de ellos. ¿Qué pasó con estos criptojudíos en los siglos siguientes, en el siglo XVI y XVII? Tal cual, porque yo te voy a decir una cosa, después que leíste muchos libros, y yo te aseguro que leo muchos libros, y lo que por ahora conservo, afortunadamente, es memoria. Entonces empezás a darte cuenta a veces que unos historiadores, por supuesto, basándose y citándolos, se copian unos de otros, son muy pocos los que son así originales y novedosos. Acá dice un historiador que uno fue de ellos Caro Baroja, el otro es Domínguez Ortiz, que yo lo cité la vez pasada, y el otro creo que era israelí, Reba. Y este es un historiador que me gusta mucho lo que cuenta, porque me parece súper original y muy interesante lo que él dice, que se llama Jaime Contreras y que escribió un libro que se llama Criptojudaísmo en la España moderna, clientelismo y linaje. Y cuenta cosas así bastante fascinantes, porque, bueno, uno de los testimonios fascinantes también, pero de esto no voy a hablar ahora, lo proporciona que cuando cuenta cosas de la sociedad española y sobre todo de Castilla, es Cervantes. Pero hoy vamos a hablar de otras cosas. Y lo que dice Contreras es una cosa súper interesante. Dice que la sociedad de Castilla en el siglo de oro es una sociedad que está compuesta por una red muy grande y muy extendida de parentescos y linajes. Dice que es como una especie de sistema que lo cubre todo como una tela de araña. Y esto es con respecto a los cristianos viejos, a los cristianos y a los criptojudíos. Y esto va a ser así, va a abarcar desde los muy ricos y poderosos hasta los más pequeños y pobres. Y bueno, en este caso de quienes nosotros nos vamos a ocupar es de los criptojudíos, que él dice que forman clanes muy extendidos. Es muy interesante lo que él dice y cómo lo define, porque permite entender muchas cosas, porque él dice que de la gran historia todo el mundo sabe cosas. ¿Quién mejor que Caro Baroja? Escribió 3 libros súper interesantes y muchos otros historiadores sobre qué les pasó a estos que estaban escondidos. Entonces, es un tema muy reiterativo, pero acá es muy interesante el análisis que hace Contreras, porque dice que muy pocos escapaban a esto y entre los criptojudíos menos. Entonces él cita a alguien y es para explicar cómo funcionan estas redes. Entonces él habla de alguien muy famoso y muy importante en aquella época, que fue Rodrigo Méndez Silva, que por supuesto de quien estoy hablando todo el tiempo son criptojudíos. Y dijo que era el cronista general del reino. Él ya tenía un cargo muy alto. Y entonces lo que cuenta también Contreras es cómo se habla mal de los otros criptojudíos o de los otros judíos y de la competencia, una serie de cosas, cómo hay toda una especie de interna, le diríamos acá en la Argentina, de conflictos que se expresan de distinta manera. Pero si uno piensa, y eso es lo que dice el historiador que él estaba solo ahí, que él no dependía de nadie, no es así. Él, por su parte, dependía, y por encima de él estaba otra familia extremadamente poderosa e importante,
que eran los cortizos. Los cortizos también estamos hablando de ellos como criptojudíos. Y estos que eran tan poderosos, tan ricos y tan importantes, tampoco estaban solos. Es decir, por encima de ellos tenían a alguien mucho más poderoso, pero mucho más poderoso, que era la familia de él los llama los Guzmanes. Y cuando se refiere y hace un paréntesis y dice que es el más importante de ellos, era el famoso conde duque Gaspar de Guzmán. Todos estos, como te estoy contando, son criptojudíos. Así que tenemos redes familiares extendidas, y vas a ver después lo que termina contando. Vos me vas a ir diciendo cuánto tiempo tengo, porque es muy entretenido esto que él dice y explica muchas cosas. Él dice que los nombres más conocidos portugueses de aquella época, del siglo XVII, son los cortizos. Vos pensás que los cortizos son los que en Colombia sentan las bases de la Avianca, la primera línea aérea colombiana, y también eran pero estos eran judíos sefaradíes. Digo, a veces los apellidos cómo se extienden en el tiempo. Los otros eran los Cardoso y los Méndez Silva. Eran los más conocidos. Y después estos eran los pequeños, porque también a él le interesa contar a este historiador quiénes eran los pequeños. Entonces se da cuenta cómo los pequeños, quiénes eran de estas minorías de criptojudíos, que eran minorías relativas, porque él dice que todo esto permeó de un modo y tuvo una influencia muy grande en la sociedad española. Y cuando en realidad él habla de la sociedad española, de quien él está hablando todo el tiempo y en general es de Castilla. Por eso a mí me molesta mucho, perdóname que te haga esto, cuando dicen el idioma español. Nosotros hablamos castellano y acá en América Castilla tuvo lo es casi todo, o lo fue casi todo. Bueno, y entonces lo que él cuenta es como un pequeño tabernero de un pequeño pueblito, de una pequeña aldea, es un criptojudío, a donde se va a alojar un pequeño buhonero. ¿Buhonero qué sería? No te tengo que decir a vos, que sería uno que va vendiendo por los caminos y por... Sí, un vendedor ambulante, pero que se traslada entre pueblos. Exactamente, bueno, pero los vendedores ambulantes fue un trabajo característico de los judíos de todas partes, de los de Europa oriental, de los de Europa occidental, de los países musulmanes. Fue un trabajo clásico, un cuentanig, se diría en yiddish. Bueno, lo cierto es que este hombre va y se aloja y él toma o bebe o come en esa taberna. Pero a su vez, ¿a quién le compra él las cosas? Esto es lo que está contando, a un vendedor que compra en distintas ferias que se extienden por distintos lugares, y estos distintos lugares puede ser una vez, yo ya te hablé de esto, de Sevilla, se dirigen a distintos lugares donde están provistos esos lugares por los grandes, de a poco, en esta escala que va por mercaderes. Y en esta red de mercaderes están los pequeños, los medianos y los más grandes. Una vez yo hablé de estos que circulan entre los puertos, que están en distintos lugares. Y entonces lo que él dice es que estos criptojudíos, juntos, los pobres, los pequeños, junto con los grandes, como grandes clanes que viven de puertas para adentro. Y de puertas para adentro, la mayor parte de ellos están judaizando todavía en esa época. Todos se conocen entre todos y son y comparten su culto. Es un culto que mantienen a escondidas. La amenaza que implicaba la Inquisición era terrible, era muy peligrosa. Lo que él dice que es que al revés de lo que pensaba, que Caro Baroja dijo que si se miraban toda la documentación existente de la Inquisición, lo que se vería es cómo había grandes familias extendidas, eso ya estaba en esos documentos, a lo largo de los siglos, que son familias criptojudías, son familias judaizantes. Y entonces acá lo que él explica, que esto tiene que ver, están estas familias que nombré antes, que son los más famosos y los más conocidos y poderosos, que circulan entre Portugal y Castilla.
y otra vez, y que andan de uno y otro lado, y entre ellos están los Cardoso, los Pereira, los Saraiva, que él dice viven a veces aquí y mañana por allí. Y el tema es que están en grandes redes comerciales, manejan una serie de cuestiones que abarcan desde lo más alto hasta lo más bajo de esta red, que tiene que ver con lo familiar, lo comercial y lo social, y lo religioso también. ¿Lo expliqué con claridad? Yo creo que sí. Bueno, entonces él dice que esta malla de intereses, de relaciones sociales, que abarca tanto espacio, también se expresó y se encontró esto entre Portugal y Castilla. Yo después, antes lo mencioné, voy a decir por qué. Y bueno, y esto después va a tener que ver con lo que pasó después, especialmente en Murcia y en La Mancha, donde van a estar otra vez grandes familias. Entonces, lo que él dice, y a mí me parece muy interesante, y voy a tratar de citarlo directamente del texto, dice que ¿de qué se trataba realmente? ¿De qué cosas él considera, Caro Baroja, que eran tan poco importantes? Porque él dice que para el siglo XVII ya quedan pocas de estas familias, ya los persiguió tanto la Inquisición, han tenido tanto miedo, que esta gente verdaderamente abandonó la religión. Y este hombre, que parece admirar mucho y respetar mucho todo lo que hizo Caro Baroja como historiador, que la verdad que es muy importante y valioso, entonces él dice que para Caro Baroja eran asuntos de poca monta. Y acá lo cito: blasonar con altivez una cierta ascendencia judía. Esto para él era un asunto de poca monta, para Caro Baroja. Este hombre no piensa lo mismo. Guardar algunos ayunos, encender algunos candiles los viernes por la noche, realizar algunos ritos extraños y confusamente sentidos, y en general tener mal nombre respecto de los cristianos viejos, todo ello manifestado aislada e inconexamente. Tan solo son brotes aquí y allá, residuos desfigurados del pasado. Pero él dice que así no fue, que esta gente, pese a todo lo que hacía, dice, pese a los argumentos antisemitas de los estatutos de limpieza que reafirmaron y a los que el Santo Oficio contribuyó, procurando mantener con el menor deterioro posible la imagen pública y acusadora de los sanbenitos. Y entonces él dice que, bueno, tal vez a los ojos de los extraños así fue, pero que no fue tanto así, ni como lo dice él, ni Caro Baroja, ni como creían los del Santo Oficio, que la verdad que las cuestiones de crueldad que se ejercieron sobre estos conversos fueron terribles, porque digo yo, si realmente en esas pruebas a las que sometían, porque era todo muy legal, a aquellos para tratar de descubrir si eran o no judaizantes, bueno, el que podía sobrevivir a ellas, digamos que se podía dar por afortunados. Y lo que dice es que, bueno, que los judaizantes continuaron existiendo, que lo hicieron de manera muy, pero muy secreta, que se mantuvieron entre ellas, que había familias que estaban relacionadas entre sí, y él dice que hay gente que vivieron su fe en una reducida clandestinidad y que su vida social ha sido un rotundo triunfo. No hay sector profesional ni actividad económica donde no estén presentes la mercadería, la carrería, el artesanado y también los puestos más encumbrados de la vida municipal. Él está refiriéndose a familias concretas cuando está hablando de La Mancha y está hablando de Murcia. Habla de los Ayllón, los Lara, los Avilés, los Suárez, que son familias criptojudías, siguen judaizando, siguen siendo fieles a sí mismos. Y yo pienso que sí, que tiene que ver con ser fieles a sí mismos, porque era una cuestión de autorrespeto. Y entonces da una serie de nombres que a nadie le importaría demasiado porque no los van a recordar, pero bueno, él habla de Pedro Guillermo, Juan de Valivera, Alonso de Lara, eran regidores, los jurados de la ciudad, los médicos, y que nunca nadie se dio cuenta que ellos eran judaizantes. Con tanto cuidado y con tanto sigilo actuaban frente a toda esta cosa de espionaje que existió en todos estos lugares, porque realmente si fue esta una sociedad vigilada y controlada, y además por el tema de la envidia, y además
porque sí, porque fue una sociedad vigilada, donde a veces la gente aprovechaba para prosperar denunciando a aquel que le tenía envidia y que posiblemente pobre, no tenía nada que ver con el tema de ser judaizante. Pero bueno, esto era un gran problema que aquejó a esta sociedad. Y entonces tenemos, él habla de todos los que en Extremadura, la cantidad de judaizantes que existieron, de todos los recaudos que tomaron, y entonces ahí uno puede entender muchas cosas, puede entender, a ver si antes mencioné a él, a Cervantes, cuando yo una vez te lo dije y te lo voy a volver a repetir. Una cosa es cuando uno repite, porque se lo han enseñado y porque lo escuchó siempre, que alguien es genial y que es maravilloso. Y otra cosa es darse cuenta que todo ese tiempo que a uno se lo han dicho, la verdad es que sí. Cuando uno lee esa descripción que hace Cervantes de esa sociedad en la que le tocó vivir y uno comprende qué es lo que está él diciendo, de qué está hablando, la crónica que él da de su tiempo y las cosas que le pasaba a la gente en esa época, son extremadamente interesantes. Entonces, en esas, creo que eso fue en el coloquio de los perros, donde él dice que también este es un tópico de la Edad Media, donde decía que la vida era como una gran rueda, y esto sí es absolutamente medieval. A veces estás arriba y abajo, y a veces estás en el extremo inferior de esa rueda, y toda la fortuna desapareció, porque en la vida nada acostumbra a durar demasiado. Y ese es un tópico medieval y es un tópico, creo que cristiano, no estoy tan segura, pero creo que es así. Bueno, y entonces él dice que eso pasa donde él vive, donde él habla de Sevilla, de todo eso. ¿Y por qué lo cuenta? Bueno, porque al sur, a Castilla, entran, al sur, bueno, no sé si es el sur, a Andalucía, entran estas familias, estos mercaderes extremadamente ricos y poderosos que están ahí en Portugal. Y ellos entran como criptojudíos, pero hacen grandes negocios. Y cuando los caza la Inquisición, ahí se terminó la suerte y se terminó el poder. Y los caza y los quema y los manda, iba a decir a la gallola, no sé por qué se me sale, a la mazmorra, y de ahí es muy difícil que puedan salir. Así que esta es una historia. ¿Tengo tiempo para decir más cosas? Sí, unos minutos. Bueno, lo que hay que entender es que había familias, el otro día yo nombré, creo que los nombré a todos estos, que a lo largo de los siglos, San Juan de Ávila, todos estos grandes escritores, y bueno, y después van a ser la picaresca, que es la del siglo de oro, de qué fue lo que pasó, porque esta sociedad española los obligó a convertirse, los cristianizó, digamos, y los rechazó, y los humilló. El otro día me estaba contando un amigo, Resniski, que estuvo hablando con Álvarez Chillida, creo que estuvo en Madrid, y que Álvarez Chillida, vos debés saber seguramente quién es, que habla sobre el antisemitismo en España, y que le decía que, por ejemplo, había iglesias donde estos conversos, descendientes ya de conversos, tenían que sentarse en la iglesia atrás, no había lugar para ellos en otro lugar. Por eso yo creo que hay familias que deben conservar la memoria de su ascendencia. Y le contaba cómo los asientos tenían una especie de ranura para meter la cola del diablo. A mí no me resultó, hay para gente que es muy chocante cuando escucha esto, pero cuando yo estuve en la casa de mi amiga en Barcelona y su marido me contó cómo a él le decían todavía, y él era un catalán de vieja cepa, no voy a decir el apellido porque es sorprendente, a mí me dijeron que es un apellido judío, yo creo que él no lo sabe, y me dijo que a él le enseñaron que los judíos tenían cola de diablo. Así que no resulta nada extraño que a esta gente la hayan tratado de esa manera. Bueno, yo diría, después de todo, ¿puedo hacer una reflexión personal antes de cerrar? Sí. Bueno, vos sabés que nosotros acá en la Argentina ahora hay un problema. Bueno, son problemas que parece que están surgiendo por todas partes, donde
indígenas, acá acostumbran a decir pueblos originarios, a mí la verdad que la expresión no me gusta, bueno, aborígenes, ponele, si no son indígenas, están reclamando territorios, porque los estados nacionales surgieron en el siglo XIX. Y lo que uno mira, si mira bien, es lo que les hicieron los conquistadores. Yo no voy a decir que los mataron porque de eso no fue así. Los españoles no eran tontos, no iban a matar a la gente que necesitaban, pero acá vinieron por la cruz y por la espada, vinieron a apoderarse de territorios y a cristianizar a gentes que consideraban que no tenían alma. La reflexión que yo me hago, muy sinceramente, es cómo los maltrataron. A pesar de que los cristianizaron, cuánta falta de piedad y de caridad cristiana que tuvieron hacia ellos. Digo, salvo alguien como Bartolomé de las Casas, que él se peleó tanto, Fray Bartolomé de las Casas, para que los respetaran y los consideraban. Y entonces yo digo, los judíos tampoco eran tontos. La verdad que convertirse y aceptar una nueva religión por una cuestión de sobrevivencia no significaba que la vida iba a ser mejor o más fácil o más sencilla para esta gente. Es algo que se me ocurrió mientras miraba y pensaba en todo lo que les pasó acá a todos estos pueblos y a todo lo que... Y esta es una historia que todavía no terminó, evidentemente. Bueno, Jorge, no sé si ¿querés que comentarme algo más o decirme algo más? Yo creo que con esto hemos dado una panorámica muy interesante de lo que era ser un descendiente de judíos, un cristiano nuevo en esa España del siglo de oro, del siglo XVII y también del siglo XVI anterior. Así que dentro de 2 semanas seguiremos hablando de estos temas, si te parece bien. Tal cual, porque hay historiadores que dicen que gran parte de esa literatura picaresca extraordinaria, el Lazarillo de Tormes, montones de textos eran de estos conversos que estaban hablando de esta sociedad que tan mal los había tratado, que tan mal los consideraba y que tan poco los respetaba. Y además colgando esos sanbenitos en las iglesias para que los que ya eran descendientes, vaya a saber de qué generación, ahí cuando la gente fuera a misa o fuera a ir, recordara que esos aún eran descendientes de judíos. Así que mirá vos qué fácil que fue para estos descendientes adaptarse a este mundo nuevo y haber sido un cristiano nuevo sincero. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alicia Benmergui.